Extractos de El amanecer de todo. Capítulo 6. Los jardines de Adonis. La revolución que nunca sucedió o cómo los pueblos del Neolítico evitaron la agricultura. ¿Tuvo que ver la agricultura desde su inicio con el serio asunto de producir más alimentos para poblaciones en crecimiento? La mayoría de los estudiosos asumen como cuestión de sentido común que esa tuvo que ser la razón principal de su invención. Pero tal vez la agricultura comenzó como un proceso más lúdico o incluso subversivo, o quizá como efecto colateral de otras preocupaciones, como el deseo de pasar más tiempo en determinados tipos de lugares en los que cazar y comerciar eran las verdaderas prioridades. Una arqueóloga lituano-estadounidense llamada Marija Gimbutas, en los 60 y 70, era una autoridad clave en prehistoria tardía del este de Europa. Hoy en día se la presenta como un bicho raro, acusándola de haber intentado resucitar la más ridícula de las fantasías victorianas con un barniz actual. En realidad, uno se da cuenta rápidamente de que la autora intentaba hacer algo que, hasta entonces, solo se le había permitido a los hombres: trazar una gran narrativa de los orígenes de la civilización euroasiática. Lo hizo tomando como ladrillos básicos el mismo tipo de áreas culturales que vimos en el capítulo anterior, y lo empleó para sostener que en ciertos aspectos la vieja historia victoriana acerca de agricultores devotos de la diosa y los invasores arios era cierta. A Gimbutas le preocupaba en gran parte comprender a grandes rasgos una tradición cultural a la que denominaba la Vieja Europa. Un mundo neolítico de aldeas asentadas, centrado en los Balcanes y el Mediterráneo oriental que se extendía más al norte, en el que, en opinión de Gimbutas, se valoraba a hombres y mujeres por igual, y en el que las diferencias de estatus y riquezas estaban fuertemente limitadas. La Vieja Europa, calculaba, existió desde aproximadamente del 7000 a.C. al 3500 a.C. Según Gimbutas, la Vieja Europa tuvo un final catastrófico cuando los Balcanes fueron invadidos por una migración de pueblos ganaderos, los llamados kurganes, originarios de la estepa póntica al norte del Mar Negro. Gimbutas los consideraba responsables de la extensión hacia el oeste de las lenguas indoeuropeas, el establecimiento de nuevos tipos de sociedades basadas en la subordinación radical de la mujer y la elevación de los guerreros a casta dominante. Como hemos señalado, todo esto guarda cierto parecido con las antiguas fantasías victorianas. La versión antigua se basa en una antropología evolucionista que da por sentado que el matriarcado era la condición natural del ser humano porque, al principio, la gente no comprendía la paternidad fisiológica y suponía que las mujeres eran las responsables únicas de crear bebés. Esto significaba, evidentemente, que las comunidades de cazadores-recolectores anteriores a los primeros agricultores serían tan matriarcales y matrilineales, si no más no, que ellos. Gimbutas, sin embargo, no sostenía nada de este tipo. Tan solo defendía la autonomía y la prioridad ritual de la mujer en el Neolítico de Europa Oriental y Oriente Próximo. El análisis de ADN ha llevado a aceptar que al menos una importante parte de su reconstrucción era probablemente correcta. Realmente hubo una expansión de pueblos pastoreadores, más o menos en el tercer milenio antes de Cristo. Pero, ¿qué hay de la otra mitad de la hipótesis de Gimbutas? La de que las sociedades del Alto Neolítico estaban relativamente libres de jerarquías y cargos. Cultivar es un trabajo tremendamente duro. La agricultura implicaba un serio trabajo de mantenimiento de suelos y de limpieza de malas hierbas. Todas estas actividades se entrometían en la caza, la recolección de alimentos silvestres, la producción artesanal, los matrimonios y muchas otras cosas, por no hablar de contar historias, jugar a juegos de azar, viajar y organizar bailes de máscaras. Un tipo especial de cultivo, denominado agricultura en llanuras de inundación, en áreas de recesión de inundaciones o en tierras de aluvión, se lleva a cabo a orilla de ríos o lagos que se desbordan estacionalmente de modo periódico. El trabajo de preparación de la tierra lo realiza mayormente la naturaleza. La inundación estacional hace el trabajo de laboreo del suelo, cribando y renovando anualmente la tierra.
Las aguas, al retroceder, dejan tras de sí un fértil lecho de tierra aluvial en el que se pueden diseminar semillas. En términos de trabajo, la agricultura en tierras de aluvión no solo es ligera, sino que además requiere escasa gestión central. Cualquier parcela de tierra puede ser fértil un año y quedar inundada o secarse al año siguiente, de modo que hay escaso incentivo para la propiedad a largo plazo o el vallado de parcelas fijas. Estos primeros sistemas de cultivo no se prestaban al desarrollo de la propiedad privada. Si acaso, la agricultura en tierras de aluvión estaba prácticamente orientada hacia la propiedad colectiva de la tierra, o al menos hacia flexibles sistemas de reasignación de tierras. La agricultura en tierras de aluvión fue un rasgo especialmente importante de las economías del Neolítico temprano, en los más áridos sectores del Creciente Fértil y especialmente en el Pasillo Levantino, donde se desarrollaron importantes yacimientos en los márgenes de fuentes y lagos. Los primitivos cultivadores, al parecer, estaban haciendo el trabajo mínimo de subsistencia necesaria para permanecer en sus lugares dados y que ocupaban por razones diferentes a la agricultura: la caza, el forrajeo, la pesca, el comercio, etc. En lugar de cortar madera, labrar campos, transportar agua, hallaban modos de convencer a la naturaleza de hacer gran parte de estas tareas por ellos. La suya no era una ciencia centrada en dominar y clasificar, sino una que partía de ceder y engatusar, de cuidar y persuadir, incluso de engañar a las fuerzas de la naturaleza para aumentar las probabilidades de obtener un resultado favorable. Este modo de cultivo del Neolítico era, además, altamente efectivo. En las regiones bajas del Creciente Fértil, como los valles del Jordán y el Éufrates, sistemas ecológicos de este tipo impulsaron un crecimiento constante de asentamientos y poblaciones a lo largo de 3 milenios. Los orígenes de la agricultura empiezan a parecer menos una transición económica y más una revolución de medios, que fue también una revolución social que abarcó desde la agricultura a la arquitectura, las matemáticas y la termodinámica, de la religión a la remodelación de los roles de género. Y aunque no podemos saber exactamente quién hacía qué, queda suficientemente patente que el trabajo y el conocimiento de las mujeres eran cruciales para su creación. Que el proceso entero era bastante lúdico y entretenido, no forzado por ninguna catástrofe ambiental ni desbordamiento demográfico, y mucho menos marcado por ningún gran conflicto violento. Es más, todo él se llevó a cabo de maneras que hacían de la desigualdad radical un resultado extremadamente improbable. Todo esto es válido, sobre todo para el desarrollo de sociedades del Neolítico temprano en las zonas bajas del Creciente Fértil. Pero comunidades del Alto Creciente se separan notablemente de sus vecinos de las tierras bajas. Su arte y sus rituales sugieren una orientación radicalmente diferente en el mundo, tan distinta de aquellos como los forrajeadores de la costa noroeste de sus vecinos californianos. La vieja narrativa de la evolución social del ser humano era la asignación de un lugar específico en la historia a las sociedades forrajeadoras y del preludio de una revolución agrícola que supuestamente cambiaría totalmente el curso de la historia. En esta narrativa convencional, la tarea de los forrajeadores es ser todo aquello que la agricultura no es. Si los agricultores son sedentarios, los forrajeadores han de ser móviles. Si los agricultores producen alimentos, los forrajeadores deben limitarse a recogerlo. Si los agricultores poseen propiedad privada, los forrajeadores han de renunciar a ella. Si las sociedades agrícolas son desiguales, lo son por contraste al igualitarismo innato de los forrajeadores. Por último, si se diera un grupo de forrajeadores que compartieran rasgos con los agricultores, la narrativa dominante exige que se les considere rasgos incipientes, emergentes o desviados, de tal modo que el destino de los forrajeadores sea bien evolucionar hasta convertirse en agricultores, bien marchitarse y desaparecer. Casi nada de esta narrativa establecida encaja con las pruebas disponibles. No hubo un cambio repentino del paleolítico forrajeador al neolítico agrícola. La transición de vivir sobre todo de recursos silvestres a una vida basada en la producción de alimentos llevó aproximadamente 3.000 años. Los pueblos probaban la agricultura a pequeña escala, alternando entre modos de producción,
de manera muy similar a cómo alternaban entre estructuras sociales. Ya nadie usa frases como revolución agrícola a la hora de enfrentarse a procesos de una duración y complejidad tan desmedidos, y dado que no hubo ningún estado edénico inicial desde el que los primeros agricultores pudieran dar sus primeros pasos en el camino a la desigualdad, tiene incluso menos sentido hablar de la agricultura como culpable de los orígenes de la jerarquía social, de la desigualdad y de la propiedad privada. En el creciente fértil es, entre los grupos de las tierras altas, los más alejados de la dependencia de la agricultura, donde hallamos estratificación y violencia enquistadas. Entre tanto, sus contrapartidas de las llanuras, que vinculaban la producción de cultivos a importantes rituales sociales, presentan una cara decididamente más igualitaria, y gran parte de este igualitarismo está relacionado con un incremento en la visibilidad económica y social de la mujer, algo reflejado en su arte y sus rituales. En ese sentido, la obra de Gimbutas no iba del todo errada. Todo esto suscita una importante pregunta: si la adopción de la agricultura realmente alejó a la humanidad de la dominación violenta, ¿qué sucedió?